Vamos a retomar las clases de historia del anglicanismo. Quedamos, para hacer un poquito de memoria, en la última clase hablamos acerca de varios sucesos bien importantes en la historia inglesa y que afectaron de una u otra manera, y todo esto va a dar colchón al problema que existió con Enrique VIII, que lo vamos a cuando lleguemos allá. Primero, las invasiones anglosajonas. Estudiamos las invasiones anglosajonas y ustedes lo colocaron como una persona, un rey britano, Vortigern, si se acuerda, eh, fue el que es considerado un traidor porque fue el que permitió a los anglosajones llegar a la tierra Britania para detener presuntamente a los bárbaros pictos. Lo cual hicieron, ciertamente hicieron, pero lo que no contaba por dije es que ellos se iban a quedar con la tierra, los anglosajones. Tanto se quedaron con la tierra que hasta el día de hoy se conocen a los ingleses como anglosajones. Eh, Después pasamos y vimos cómo llegó una nueva invasiones vikingas a Inglaterra, y estudiamos la vida de un personaje llamado el Conquistador. ¿Te acuerdas del nombre? Dame compartir pantalla un momentico por aquí, para que ya empecemos a ver pantalla. Aquí está. Ok. Voy a arreglar esto por aquí. Un poquito más atrás para recordar. Que era originario de Normandía. Nada más y nada menos que este señor, llamado Guillermo, como lo conoce la historia, Guillermo el Conquistador. Inclusive estudiamos que en los anales de la historia de la iglesia inglesa se cuenta y se afirma que ningún otro rey, anglosajón, britano, normando, ningún otro rey ha hecho más por la iglesia inglesa, por defenderla ante los abusos en los tiempos de la Edad Media del Papa, que este señor llamado Guillermo el Conquistador, normando, debemos recordar que es normando. Por supuesto, como yo les coloqué en los videos que ustedes tienen, ahí en material en Classroom, ¿verdad? Aquí nombramos esto, él nombró obispo normando, convocó concilios, fortaleció a la iglesia, se enfrentó más de una vez al papado, al poder temporal del papa, representado en Gregorio VII. Y en conclusión dijimos que la conquista normanda afectó definitivamente, pero y enriqueció no solo a la iglesia, sino a toda la cultura inglesa, plasmada por anglosajones. Eso fue en la última clase. Terminamos hablando de algunos arzobispos de Canterbury importantes en todo este tiempo, normando, por decirlo en la época, entre la época anglosajona y la época normanda. Hablamos de San Anselmo de Canterbury, siempre de Canterbury porque es el arzobispo de Canterbury, como ahorita eh, Wilby, es el arzobispo Wilby de Canterbury. San Anselmo se convierte en arzobispo de Canterbury. Este desarrolló el argumento teológico, lo que demuestra la existencia de Dios, al menos para su propia satisfacción. Él afirmaba, eso lo van a ver en filosofía, él afirmaba que sencillamente no es necesario la demostración de la existencia de Dios porque es evidente en todo ser humano, ¿no? Es lo que él pensaba. Tomás de Aquino después, Santo Tomás de Aquino lo refutó, creyendo que sí era necesario la demostración de la existencia de Dios. Postuló las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la demostración de la existencia de Dios. Después hablamos de Nicolás Brexper, el cual se convirtió en el único
inglés que haya llegado al Papa con el nombre de Adrián IV, que es el único obispo de Roma que es de origen inglés, Nicolás Brexpa, creo que se pronuncia así, me disculpan mi inglés. Después llegamos a lo que a mi parecer es el segundo arzobispo más importante en la historia de la iglesia anglicana. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el primero? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Ay, 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 eso va para el examen. ¿Quién? El primero, Arzobispo fue Martí, el que se considera en la iglesia anglicana uno de los más prominentes, si no el más prominente. Se lo dejo de tarea para que recuerden. Pero el segundo que considero, y la historia inglesa considera realmente importante, y a pesar de que algunas personas pudieran decir que es Thomas Cranmer, que fue el que vivió en los tiempos de Enrique VIII, de la Reforma Inglesa, sin embargo yo lo colocaría tercero. A mí en verdad en segundo lugar yo colocaría a este señor Thomas Becket. Se convirtió en arzobispo de Canterbury, sería el mejor amigo del rey Enrique II. Este rey Enrique II, en los tiempos de Thomas Becket, para darle un poquito de contexto, eso está en los videos, viene siendo un hijo hijo no, nieto de Guillermo el Conquistador. Está gobernando en Inglaterra la, la estirpe normanda, ¿ok? Entonces, Enrique II era normando, era descendiente de los normandos, estaba gobernando Inglaterra. Y él nombró, y yo se los dije a Thomas Becket, pensando que podía ser un títere, como era su amigo, podía ser un títere del rey, a favor y complacer a todo, que iba a poner el obispo que él quisiera, iba a hacer las cosas que quisiera él como eclesiásticamente. Y Thomas Becket dice la historia que Thomas Becket, el arzobispo Thomas Becket de Canterbury, le advirtió al rey Enrique II, le dijo, no me pongas como arzobispo, porque todavía hasta el día de hoy el que propone el nombre, y el Papa lo confirma, pero el que propone el nombre es el rey de Inglaterra. Hasta el día de Welby fue propuesto por la reina Isabel II al Papa. Creo que fue al Papa, al anterior, a Benedicto XVI. Thomas Becket le advierte y dice, no me ponga como arzobispo porque como cónsul, que era el puesto que tenía, era el mejor amigo de Enrique porque se debía a su jefe, por decirlo así, su jefe era el rey y se debía al rey. Pero al ser arzobispo de Canterbury, él decía, ya mi jefe no vas a ser tú, mi jefe va a ser el Papa. Pero el rey no le prestó mucha atención y lo nombró igualmente arzobispo y se llevó tremenda sorpresa porque se le volteó la torta a Enrique II, tanto así que se convirtieron en enemigos. Bueno, Becket de Enrique II no, pero Enrique II de Thomas Becket sí. Se convirtió en enemigo, él lo acusó, lo persiguió, lo desterró más de una vez. eh, pero bueno, siempre Becket lograba de una u otra manera volver a su puesto como arzobispo, hasta que un día, en el año 1171, 10 años después de su nombramiento, después de muchos problemas con Enrique II, Becket es martirizado en la Catedral de Canterbury por 4 caballeros. Y contábamos en esa ocasión que los 4 caballeros eran personas que estuvieron presentes en una cena que dio el rey Enrique II, donde el rey Enrique II se enteró de un regaño, de una homilía de Thomas Becket, donde recriminaba las actitudes de Enrique II en cuanto a las tierras. Y el rey dijo en voz alta, Dios mío, no habrá en toda Inglaterra personas que me libren de este arzobispo. Dice la historia que él lo dijo no de forma literal porque él sabía que no le convenía martirizarlo porque iba a repercutir en el apoyo del continente europeo, el apoyo del Vaticano, el apoyo
del Papa, que era importante, y el apoyo de sus súbditos, lo iba a perder porque el Papa lo iba a excomulgar, y al estar excomulgado ya sus súbditos no le debían obediencia, porque era entregado al diablo. Entonces él sabía que no le convenía, pero él lo dio en un momento de un arrebato de rabia. Jamás pensó que 4 caballeros lo iban a tomar al pie de la letra. Salieron de allí, confabularon, y estando Thomas Becket celebrando la Eucaristía junto a 2 sacerdotes, eh, dicen algunas historias que con 2 o 3 diáconos, estaban celebrando la Eucaristía, llegaron estos 4 caballeros, irrumpieron en la catedral de Canterbury y le dieron, asesinaron, martirizando al arzobispo Thomas Becket por su integridad. Por eso lo considero realmente un ejemplo. Quedamos allí. Déjame ver por acá, ya van eso. Perdón. Ya va. Que sin querer. Vamos a ver cómo lo maximizo. Vamos a dejar de compartir un momentico para poder hacerlo acá. Ok. Volvamos a Zoom. Y volvamos a compartir pantalla. Ok. Seguimos avanzando. Y bueno, las imágenes de los arzobispos. Tengo una imagen de San Anselmo de Canterbury. Una imagen del Papa Adrián IV, Papa inglés. Y por último, la imagen del martirio de Thomas Becket en la catedral de Canterbury por 4 caballeros. Y se ve claramente que estaba celebrando la Eucaristía. Estaba con sus ropas inclusive. El rey, dice la historia, que el rey no mandó encarcelar a los caballeros, pero sí los exilió. Pero no les sirvió de nada porque todo lo que tenía le vino. Todo lo que tenía le vino, la comunión. Él manifestó públicamente que no era literal. Pero bueno, ya el mal, por supuesto, estaba hecho. Y llegamos en el año 1199 en la línea de tiempo a la llegada al trono de Juan I de Inglaterra, el que en la historia de Robin Hood se conoce como el príncipe Juan. Solamente que él llegó a ser rey, no se quedó en príncipe, él llegó a ser rey, el rey Juan I de Inglaterra. Quiero darle un contexto. En los videos está, pero quiero dárselo yo. Un poco de historia. En la historia de Robin Hood hay un famoso rey admirado, aplaudido, que es el rey Ricardo Corazón de León. Este rey era uno de los hijos de Enrique II. Pasó varios problemas que están en los videos con los hijos de Enrique II. Uno murió, otro se le rebeló, pero el papá lo controló y se sujetó. Ricardo de Corazón de León también se le rebeló, pero junto con la esposa de Enrique II. Lo cierto es que en una de esas, Enrique II muere y llega Ricardo Corazón de León al trono. Ricardo Corazón de León dice la historia que quizás duró 4 o 5 meses en suelo inglés durante todo su reinado, porque él era guerrero, él lo que le gustaba era pelear, batallar, y él se ofreció a las cruzadas. Él fue a la primera cruzada y a la segunda, empezó con la segunda, reconquistó Jerusalén, pero era muy soberbio y cuenta la historia que en una de esas cruzadas que conquistó Jerusalén de manos de los islámicos, de los árabes, dice que hizo la bandera. A él lo acompañaron varios reyes, no era el único, el rey de Inglaterra, pero también fue el rey de Francia y el rey
de Alemania. Lo cierto es que en el camino hacia la cruzada, el rey francés, si no me equivoco, o alemán, no me acuerdo los dos, para serles sincero, murió. Y un conde fue el que siguió los ejércitos de ese país. Al conquistar la ciudad de Jerusalén, se hizo la bandera de Ricardo Corazón de León, de Barbarroja, que era el rey alemán, de Francia, pero el conde hizo la bandera su escudo. A lo que Ricardo Corazón de León dijo que eso era una humillación porque él era un simple conde y no podía izar la bandera con dos reyes. Y rompió la bandera. Lo que ocasionó que este conde se fuera con los ejércitos de ese país, se fuera a su nación. Bueno, pasaron varias cosas, eso es historia. Ricardo Corazón de León tuvo algunas batallas con Saladino, rey árabe, y firmó un tratado, se devolvió. Cuando se iba de vuelta a Inglaterra, porque había escuchado algunos problemas que estaban pasando él había dejado en el trono al príncipe Juan, que era su hermano menor. Cuando pasó por donde vivía el rey el conde, que había humillado, ya había un rey nuevo, y el rey lo metió preso, lo detuvo. Cuenta la historia que Inglaterra tuvo que pagar un rescate inmenso, inmenso, para poder dar salida al rey cautivo. Eso arruinó a Inglaterra. Sin embargo, los ingleses adoraban al rey Ricardo Corazón de León y por eso estuvieron dispuestos a pagarlo. Pero eso trajo como consecuencia, las arcas del reino inglés casi quedaron en bancarrota. Cuando llegó a Inglaterra, el rey Ricardo Corazón de León, duró 2 meses, creo que fue, y volvió a salir en batalla en continente europeo, donde murió, donde falleció. Este rey Ricardo Corazón de León era normando. Y para darle contexto a todas las historias que usted ve en televisión, Robin Hood, la famosa historia de Robin Hood, está basada en que Robin Hood era anglosajón y luchaba contra los abusos de los reyes normandos, en este caso, Ricardo Corazón de León y el príncipe Juan. Siempre la historia, la novela, tilda al príncipe Juan de malvado, que el rey Ricardo Corazón de León era bueno, pero nunca estaba, que siempre estaban esperando su llegada. Pero bueno, en realidad al Ricardo Corazón de León no le importaba mucho el gobernar, sino más bien pelear. Lo cierto es que él murió en batalla, y bueno, el único descendiente fue el que se conocía en Robin Hood como el príncipe Juan, llegó a ser el rey Juan I de Inglaterra. Ahora, este rey no lo querían en Inglaterra, porque los ingleses, los anglosajones, le echaban la culpa a todo al príncipe Juan, porque era el que estaba al frente. Aunque el rey era Ricardo Corazón de León, el que daba la cara era el príncipe Juan. Y el príncipe Juan o el rey Juan no era ni guerrero, era mal administrador, mal rey, fue mal rey, no fue un buen rey. Se enfrentó a la iglesia, trató de enfrentarse a la iglesia. En el año 1205, el Papa nombra a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Langton, pero el rey Juan no lo aprueba, porque el Stephen Langton era un hombre íntegro. Le dejo ahí en la nota que este hombre fue el que dividió los libros de la Biblia actual en capítulos, no en versículos, pero en capítulos. Fue el que los dividió en capítulos. Un arzobispo hoy. Otro dato importante de nuestra historia. El hombre que dividió la Biblia en capítulos era de la iglesia anglicana o inglesa. El arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. Este dividió, no cayó en las presiones del príncipe Juan. Y el príncipe Juan cuenta la historia que, bueno, no quiso pagar impuestos a Roma, empezó a nombrar obispos, a unir diócesis, eso es lo que él quisiera. A lo que Stephen Langton se le enfrentó, enviando correspondencia al Papa, al obispo de Roma en ese tiempo, que es Inocencio III.
¿Qué hizo Inocencio III? Cerró las iglesias en Inglaterra. Todas las iglesias las cerró. Parecía la pandemia. Cerró todas las iglesias. Prohibió asambleas para el culto. Solo permitió la celebración de bautismos y funerales, sí, de bautismos de emergencia. Pero no se podía dar Eucaristía, no se podía dar indulgencias, no se podía el matrimonio, nadie se podía casar por la iglesia. La iglesia sufrió muchísimo, pero el Papa fue inteligente. El Papa Inocencio III le echó toda la culpa al príncipe Juan, también conocido como el rey Juan I de Inglaterra o rey Juan sin tierra, porque perdió tierra bajo su gobierno, perdió la Britania europea, perdió la Normandía, la perdió. Un mal rey. Y para rematar, se echó al Papa Inocencio III como enemigo, cerrando todo culto en Inglaterra. Y la gente en esa época era necesario, decía, oye, no vamos a ir al infierno por culpa del rey. Y las presiones fueron tantas, no estamos estudiando historia inglesa, pero los nobles ingleses se rebelaron en contra del rey y le hicieron firmar algo que hasta el día de hoy fue la primera Carta de Derechos Humanos de la Humanidad, la Carta Magna. Lo tengo aquí en el siguiente diapositiva, si me permite. Una imagen del rey Juan I de Inglaterra, rey sin tierras, así es conocido, perdió muchas tierras. En el año 1209, el Papa excomulgó al rey, ya los súbditos no le debían obediencia, ya podían rebelarse. A lo que Francia, que tenía cierta relación con los normandos, lejana, recuerda que Normandía era parte del territorio francés, el rey francés tenía pretensiones de ser rey en Inglaterra, pues, porque era un primo segundo de Enrique II. Y bueno, quería conquistarla y amenazaba con una invasión. De los nobles, al ver que no había iglesia, al ver que el rey no era un guerrero y era un mal administrador, y al ver que podía ser invadido, eso pusieron presión amenazando a derrocar al rey. ¿Qué hizo el rey? Ante tal situación, el rey se somete a Roma. El rey Juan le pidió perdón al obispo de Roma, Inocencio III, se humilló, se arrodilló, lo cual significaba también la humillación de todo el pueblo inglés, cosa que no se olvidó y también quedó esa mencilla para los tiempos de Enrique VIII, porque aunque el rey fue comulgado, el rey representaba toda Inglaterra, así era visto, y al rey someterse a Roma, al pedir disculpa, decir públicamente que se había equivocado, era toda Inglaterra siendo humillada. Así lo sintieron todos los ingleses. Y no solamente eso, sino que el rey tuvo que someterse completamente a Roma. O sea, el poder temporal del Papa quedó magnificado, quedó al 100% en Roma. El Papa tenía todo poder en Roma, de poner impuestos, ya no tenía que consultar con, con el rey sobre quién iba a estar en los diferentes dioses. Así que antes era necesario la consulta, ya no era necesario. El rey se convirtió en Profe, un... disculpe, Dígalo. ¿cuál es a qué o cómo quedaron limitadas las funciones del rey si ya el Papa iba a decidir o No en cuanto a asuntos políticos, pero sí en cuanto a asuntos de impuestos, porque el Papa podía, el rey en Inglaterra podía controlar cuánto se le pagaba a Roma, supuestamente para beneficio del pueblo. Ya eso no, ese poder ya no lo tenía, el rey Juan lo entregó. O sea, ya el Papa podía aumentar las indulgencias, aumentar los impuestos a Roma, como él quisiera, como lo viera necesario. Y por supuesto, el Papa aprovechó. Dice la historia que el Papa Inocencio III
estaba haciendo algunas construcciones del Vaticano y aprovechó esta situación para obtener dinero. Aumentó las indulgencias muchísimo, mucho más caras que en el continente europeo. Eh, el poder que tenía el rey de nombrar obispos, de postular obispos, inclusive de tener poderes de veto, porque el Papa podía decir, yo quiero estos obispos aquí, él podía decir, no, yo no quiero. Tenían que estar de acuerdo. Ya no era necesario. El Papa podía poner y quitar obispos como quisiera. Y el más importante, el de Canterbury, esa era necesaria la aprobación del rey, ya no lo era. Actualmente lo es después de la reforma inglesa, pero no con el Papa de Roma, sino ante la reina de Inglaterra, ¿no? Y en Lambert, actualmente. En ese tiempo era Roma, postulaba nombre del rey aprobado o no, ahora no. Ahora Roma postulaba y aprobaba, el rey no tenía vela en ese entierro. Y eso era eh, limitar el poder del rey. Inclusive, ya lo vamos a ver más adelante, el rey tuvo que firmar ante los nobles, lo que sería el futuro parlamento inglés, lo que le dije la primera carta magna. Como digo aquí, en el 1207, ante tal situación, el rey se somete a Roma completamente, pidiendo, y lo que quiero enfatizar más, es que en los libros de historia, el hecho de que el rey Juan se arrodilló y pidió perdón público, pidiendo que se levantara su excomunión, diciendo que se había equivocado, era una vergüenza para todo el pueblo inglés, no solamente para el rey. Así queda la nación inglesa convertida en un feudo romano. Con ello, el pueblo inglés se resintió contra su rey, sí, pero también contra Roma, porque el pueblo inglés sintió, de hecho fue así, que el Papa se aprovechó de la debilidad de su rey para presionar y obtener más dinero del pueblo inglés. La historia lo cuenta así. Es decir, ¿fue culpa del rey Juan? Completamente. ¿Fue un mal rey? ¿Se equivocó? Ciertamente. Pero el pueblo inglés se resintió con Juan, sí, pero Juan murió. Pero el poder de Roma no se acabó con Inocencio III, sino con sus sucesores. Esa presión a Inglaterra, esos impuestos exagerados, eh, 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 esa disposición de poner obispos como quisieran, porque los siguientes reyes tenían que aceptar eso, tenían que aceptarlo, entonces, porque Juan lo firmó. Y todo eso lo resintió el pueblo de inglés. Ojo, ya tenía esa espinita. Ya desde antes, acuérdense, en los tiempos de Whitby, del concilio de Whitby, perdón, donde el San Agustín quitó todas las tradiciones cristianas celtas, ya hubo un resentimiento allí. Después hubieron ciertos, se inmiscuyó algunas veces el poder temporal del Papa y fue molesto. Esto molestó mucho. Enrique VIII, y esto sirve de introducción, cuando lleguemos a Enrique VIII, la excusa de su divorcio fue eso, una excusa. Pero los obispos ingleses, la mayoría, no todos, pero por decirle algo, de 500 obispos ingleses, 480 estuvieron a favor del rey. ¿Por qué ustedes creen que 400, la mayoría de los obispos ingleses estuvieron a favor de que el rey se separara de Roma en los tiempos de Enrique VIII? Porque el pueblo, que era desde el año 600, 700, era católico romano. Y estamos hablando de casi 800 años después, 800, ¿usted sabe cuántos son 800 años de tradición católica romana? El pueblo no contradijo a Enrique VIII. El pueblo dijo, sí, vamos a separarnos de Roma, sí, qué buena decisión, qué bueno, por fin hiciste algo bueno, Enrique. ¿Por qué el pueblo lo apoyó? Dice la historia eclesiástica, que por esta situación del rey Juan y cómo el Vaticano y el papado aprovechó la debilidad de un rey para ofender y presionar, porque al presionar el impuesto, en indulgencia, no solamente presionaba al rey, presionaba a todo el pueblo inglés. Quiero ser enfático en esto. El pueblo inglés, como digo allí, se resintió.
y esa molestia la llevó en varios intentos de reforma, porque Enrique VIII fue el que la logró por ser rey, pero hubieron otros movimientos de reforma antes de Enrique VIII, eh, y lo vamos a estudiar para separarse de Roma, la iglesia inglesa, separarse del yugo romano. El Papa Inocencio III, coloco allí, se hinchó de poder y quiso convertirse en un monarca absoluto a quien todo el mundo debiera obedecer. O sea, ya él, como decirle, no le decía por favor al rey, le decía al rey, tienes que hacer esto. Tú gobiernas allá, pero tienes que hacer esto, te excomulgo. La excomunión empezó a utilizarse cuando el rey vio que la comunión era la excomunión era efectiva, la empezó a utilizar como amenaza. Los reyes le tenían pavor a la excomunión. Para crear tal sistema absolutista se necesitaba mucho dinero que conseguía por medios que hoy consideraríamos nada evangélicos. ¿Y de qué me estoy refiriendo allí? A indulgencias, a las ventas ¿cómo se llama esto? Se me escapa el nombre. O sea, cuando hay un recuerdo de algún santo en las iglesias, un pedazo de pelo, un pedazo de piel. Uh, Como reliquias, algo así. Gracias, las reliquias, exactamente, las reliquias de los santos las vendía carísimas, porque las catedrales, es muy tradicional que en las catedrales haya alguna reliquia de algún santo, y si querían una reliquia, bueno, entonces el Vaticano la vendía, eso era, cometieron abusos nada evangélicos, ¿ok? Los matrimonios, carísimos, se pedía muchísimo dinero por los matrimonios, y si no se casaban por la iglesia, eran excomulgados. Entonces la gente pobre tenía que vender todo lo que tenía si quería vivir, casarse, que era lo que manda Dios, por supuesto. Entonces, utilizaron los bautismos, se aprovecharon, aumentaron los bautismos, el costo. Entonces ya no era un negocio. Entonces todo esto era para mantener el poder, ojo, del Papa no solamente en Inglaterra, era el poder temporal en toda Europa. Pero uno de los países que más se resintió fue Inglaterra. Fue uno de los países que más se resintió. Seguido, dice la historia que por Alemania, también, por el Imperio Germano. Pero bueno, eso es parte de historia. Quiero entonces hablar un poquito de la Carta Magna. En 1215 se firma el trascendental documento. Este documento es histórico. Es la primera Carta de los Derechos Humanos, la Magna Carta, en los tiempos del rey Juan. Este documento declara que en virtud del nacimiento todo hombre tiene derechos inalienables que ni el rey ni la iglesia necesitan corroborar. Cosa que el Papa le exigió al rey cumplir, pero ellos no cumplían. Es decir, una carta, un documento muy bonito, pero en verdad no se cumplió al pie de la letra. Se formó lo que los nobles se juntaron y fue el origen, en el año 1279, se establece el Parlamento, que viene a ser un organismo de control del rey. Actualmente existe aún el Parlamento inglés. Se originó en este año 1279. Y bueno, el Parlamento, ¿por qué reforzó el nacionalismo? Porque ahí estaba representados los nobles, y los nobles generalmente eran anglosajones. A diferencia del rey, recuerde que el rey, desde Guillermo, su nieto Enrique II, el rey Ricardo Corazón de León y Juan I de Inglaterra eran normandos. Eran normandos descendientes de los vikingos. De los anglosajones se hicieron de un poder allí que el rey tuvo que aceptar. No tuvo otro remedio sino aceptarlo. Se implantan en 1285 en Occidente los tribunales civiles. Ojo, que esto fue un desafío a los eclesiásticos porque en ese tiempo todo asunto se resolvía en tribunales eclesiásticos. Todo asunto. Homicidios, robos. Y empezaron los tribunales eclesiásticos. El Papa empezó a poner poder. El Parlamento anglosajón empezó a resistirse. Y se va notando, a esto iba, la diferencia entre la Iglesia católica romana y el pueblo inglés era cada vez más grande.
no se querían, empezaban a resentirse. En el año 1307, miren estas disputas que van y vienen, ¿no? En el año 1307, el Parlamento aprueba el Estatuto de Carlis, el cual prohíbe a las entidades religiosas enviar dinero a Roma. No se cumplió 100%, pero era una ley, y algunas diócesis dejaron de enviar dinero a Roma. Roma empezó a excomulgar gente en Inglaterra, y empezaron, y bueno, no empezaron, y nuevamente empezó a crearse un abismo entre Roma e Inglaterra. Y esto se dio, para serles sincero, entonces había otros países, bueno, esto se dio principalmente en Inglaterra, porque el parlamento se formó fue en Inglaterra. En otros países todavía estaba la monarquía absolutista, y la monarquía absolutista sí dependía del Papa, es decir, el Papa coronaba reyes. Si el Papa no coronaba un rey, no era un ungido de Dios y por lo tanto no podía ser rey. Entonces, en Inglaterra pasa lo mismo, ¿no? El Papa o el obispo delegado por él tenía que coronar al rey, pero existía un organismo llamado el Parlamento que era el que gobernaba las leyes, ya el rey no era absolutista, y esto creaba problemas, pues le creaba problemas a Papa en cuanto a cómo se inmiscuía en Inglaterra. Del año 1351 al año 1390 aproximadamente, el Parlamento inglés, y mire cómo he estado hablando del Parlamento, porque el Parlamento tomó protagonismo en contra del imperio, del poder temporal del Papa, debo decir. Aprobó que en todo esto, ¿qué pasaba con el rey? El rey estaba a favor del Parlamento, o sea, el rey decía, el rey empezaba quería desligarse de Roma, de ese yugo que si no lo comulgaba, que si no, gracias, que si no lo perseguía, él quería y le daba luz verde al Parlamento. El Parlamento aprobó 5 actos, entre ellos el famoso estatuto y no sé cómo se pronuncia, si alguno de ustedes sabe cómo se pronuncia, me lo dicen, pero creo que es algo así como Premunior o algo parecido. Prohibiendo la antigua práctica del denaria petri. Esta práctica venía desde Constantino, no, desde Teodosio, creo que Teodosio II. Viene la práctica del denari petri, que era un impuesto pagado al Papa. Era directamente al papado. Todos los países del mundo conocido en ese tiempo le pagaban ese impuesto, que no era nada barato. No era nada barato. Y todo este dinero, en estos años, se le quitó a Roma. Imagínense cómo se puso el Papa. Solamente imagínense. Y también de recurrir a cualquier tribunal extranjero. Y esto de tribunal extranjero también era contra la iglesia, porque los tribunales eclesiásticos eran considerados extranjeros. Entonces, bueno, empezó una guerra. Y mire, ya no estamos acercando a Enrique, que estamos hablando del año 1500 y tanto. Ya estamos en el año 1390. La diferencia, la rencilla entre el papado y el pueblo inglés representado por su parlamento era mayúsculo. No era cualquier cosa, no era que, porque como siempre, pongas a pensar, si fue solamente una iniciativa del rey Enrique VIII, porque todo el mundo lo apoyó, porque la gran mayoría de los obispos lo apoyaron, porque el pueblo no se levantó en contra del tipo del rey que se iba a levantar en contra de Roma. No, lo apoyaron. Vamos a dejar esto no me interesa por ahora. Vean. Ya para terminar la clase de hoy y para la clase que viene está buenísimo porque vamos a hablar ya de Enrique VIII. Vamos a ver un poquito de las órdenes religiosas de Inglaterra para terminar. 1221. Para aquellos que piensan que las órdenes religiosas no son anglicanas, nada más lejos de la razón. La Iglesia de Inglaterra tiene órdenes religiosas. En 1221 los dominicos llegan a Inglaterra. 1224 la primera orden franciscana llega a Inglaterra. Está bien tener órdenes religiosas en la iglesia anglicana, porque todo esto es antes de la separación. El clero regular rara vez predica o nunca.
Los frailes son importantes en la promoción, construcción y vida de las iglesias locales. Y todo esto viene porque los sacerdotes, por las cuestiones que hacía el Papa y que era el que a la final nombraba a los sacerdotes y a los obispos, eran personas no preparadas, eran personas que querían a poder solamente y no predicaban. Entonces, las órdenes religiosas llegaron a llenar ese vacío, a predicar, a vivir una vida evangélica. Las tres órdenes franciscanas están activas aún hoy en la comunidad anglicana. Las tres órdenes son la tercera, que es la de los laicos, la segunda es la de no sé cómo se llaman, pero son, creo que son los cuaternarios, creo que se llama así, no me acuerdo bien, pero son personas que no pueden estar casadas, no viven en claustros, sino pueden ir a hacer vida y después irse a sus hogares. Y la primera orden, por supuesto, son aquellos que son monjes, que viven en forma de claustro en los monasterios. Todas esas tres órdenes están activas hoy en las iglesias franciscanas, anglicana, inclusive los dominicos. En 1354, Guillermo de Ockham, un fraile franciscano inglés, nacido en Inglaterra, fue uno de los primeros en tratar una reforma en la iglesia, inclusive antes de Martín Lutero. Guillermo de Ockham defiende su filosofía ante el Papa en Aviñón. Sus puntos de vista se convierten en la base del nominalismo y del pensamiento europeo que dominaron hasta la Reforma, cosa que le voy a dar de tarea, no lo voy a explicar aquí, yo quiero que usted lo investigue. Y terminamos por el día de hoy. Bien. Como vieron, llegamos a donde tenemos que llegar. A conocer la prehistoria del anglicanismo para saber por qué. Y esta es la pregunta que yo no le había hecho ahora, antes, se la hago ahora. ¿Por qué si el rey se separó de Roma y fue solamente una iniciativa del rey y la culpa fue del rey, por qué todo el pueblo inglés lo apoyó? ¿Por qué la gran mayoría de obispos nombrados, ojo, por el Papa, lo apoyaron? ¿Por qué no se rebelaron? Antes lo habían hecho. Antes cuando excomulgaban al rey, y Enrique fue excomulgado, pero cuando excomulgaban al rey, el pueblo se le volteaba al rey, lo despreciaba. Con Juan pasó, pero con Enrique no. Sencillamente, el divorcio de Enrique fue una excusa para separar ya un resentimiento que venía siglos atrás. Pero eso lo vamos a estudiar la clase que viene. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, Dígalo. yo pienso particularmente que no, o sea, no lo apoyaron porque a lo mejor ya venía haciendo cosas que ya estaban perjudicando como tal al pueblo, entonces por eso preferían más bien que todo se separara. Estamos Y, o hablando sea, de qué buscando ver, rey. ¿De qué rey, Yanela? Me está nombrando. ¿cómo? ¿De qué rey estás hablando que no apoyaron a qué rey? ¿A Juan I? Sí, o sea, cuando hacen la separación del Papa con lo de Roma y para la parte administrativa de los impuestos Sí, y todo eso. O correcto, sea, sí, pienso ya está. que buscaron la división y no hubo mayor problema al momento, porque a pesar de que estaban dividiendo todas las cosas, a lo mejor era en busca de algo mejor para el pueblo. Cierto, cierto. Hay una gran verdad en eso. ¿Qué les parece esta hora? Interesante, ¿verdad que sí? Sí, profe, mientras usted va narrando, se va como imaginando todo cómo sucedió. Eso es lo que yo quiero, que se vayan imaginando y traten de ver los videos de Classroom, porque le dan un texto, le dan más detalles de que lo que yo lo puedo dar aquí. Y en verdad, y todo esto que yo les di era para que conocieran, hemos conocido varias cosas de la historia anglicana, hemos visto arzobispo, hemos visto cómo se originó el concilio Whitby, el de Hereford, y hemos visto algunas cosas bien interesantes. Pero en la clase que viene ya vamos a entrar entonces en Enrique VIII y la parte más conocida, el famoso divorcio de Enrique VIII de su esposa, por supuesto,
que Catalina, y vamos a ver cómo eso repercutó en la separación de la iglesia anglicana de la romana. Dios me lo bendiga, hasta luego, estamos en contacto. Amén, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. buenas noches.